reconocimiento que le hacemos todos. Realmente usted sabe que la queremos muchísimo. Ven, a mí me toca primero quedarme aquí en el podio porque me han dicho que esta es la mejor manera de que la grabación esté bien. Por lo tanto, les voy a rogar, por favor, que me sigan desde aquí. Entonces, hoy vamos a hablar justamente de infecciones en el paciente postquirúrgico. Sumamente interesante. Vamos a definir y a clasificar las infecciones postquirúrgicas, los procesos que están involucrados en este tipo de infecciones. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico vinculado a los hechos históricos que hacen referencia a este tipo de infecciones, los escenarios de presentación de las mismas. Vamos también a posicionar la importancia que tienen los equipos multidisciplinarios en su manejo y también vamos a hacer algunas recomendaciones para evitar las infecciones postquirúrgicas. O sea que nuestra agenda es muy florida. Y aquí tenemos básicamente el paciente postquirúrgico. ¿Quién es? Bienvenido al doctor Félix Iglesias, a la doctora Mónica Torman, nuestros maestros. Tenemos aquí básicamente aquel que va a presentar una herida quirúrgica que abarca la zona del cuerpo que se encuentra tanto en la porción interna y externa a toda la zona operatoria. Es un paciente que puede ser electivo, que también puede ser básicamente paciente de emergencia y que va a cargar con situaciones preexistentes que nosotros tenemos realmente que conocer a través de su historia clínica. Por otro lado, puede ser un paciente que tiene o no condiciones comórbidas y tiene una flora en la piel, y debo hacer mucho hincapié en este aspecto que nosotros tenemos que conocer. Además, es un paciente que se va a encontrar hospitalizado. Cuando hablamos de infecciones, en esta población nos estamos refiriendo a la presentación de un proceso infeccioso o una injuria en un tejido vivo causada por el corte u otro procedimiento quirúrgico en el que la piel es separada o es cortada. Se consideran este tipo de infecciones como asociadas justamente a los cuidados de salud y se presentan regularmente en los próximos 30 días a la realización del procedimiento, o incluso pudieran tener consecuencias en el primer año de la realización del mismo. Esto sobre todo cuando se trata de la colocación de implantes. Entonces, hay una clasificación interesante que nos hace el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, los centros, y nos dice que de acuerdo al potencial infeccioso que tengan estas heridas, estas infecciones pueden ser heridas limpias, limpias contaminadas, heridas contaminadas y obviamente las heridas sucias, que son las que potencialmente van a presentar mayor margen realmente de complicaciones. Entonces, les presento este estudio, una serie de casos. En el 2017, el Centro de Enfermedades e Infecciones Europeas, para quienes no sabían, también Europa tiene un centro similar a los de los CDC. Y ellos revisaron una casuística de 10.149 pacientes postquirúrgicos infectados. Esto trajo como evidencia que 47%, es decir, 4.739 pacientes, presentó infecciones superficiales, 30% presentaron infecciones profundas, 22%, 2.274 pacientes, presentaron infecciones de órganos y de espacios, y un 0.5% realmente pudieron hacer la recolección específica de las infecciones superficiales. Esto es lo que quiere decir que los médicos no somos tan asiduos de reportar las infecciones específicas. Por lo tanto, esta conferencia sirve de llamado potencial para que nosotros iniciemos ese proceso si no lo estamos haciendo. Bueno, aquí viene una parte histórica que definitivamente yo quiero compartir con ustedes porque me parece sumamente importante y honor realmente a quien honor merece. Sabemos, vuelvo hacia detrás, vamos a ver, excelente. Tengo aquí a Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis fue un médico húngaro que se dedicaba a la ginecología y obstetricia. Él hizo un estudio muy interesante porque detectaba que las parturientas que se atendían con médicos y con estudiantes de medicina se morían más, y ellas no querían ir al área donde se atendían y donde estaban los estudiantes de medicina.
Y esto era así porque los médicos en entrenamiento se oponían al uso de guantes y el lavado de las manos. ¿Se pueden imaginar? Créanlo. Este médico húngaro, ginecólogo obstetra, sufrió una gran embatida de sus propios colegas. Adivinen dónde terminó, en un hospital psiquiátrico. Y para el colmo, murió de un proceso infeccioso porque fue atendido también por médicos que no les gustaba lavarse las manos ni tampoco utilizaban guantes. Gracias a Dios que posteriormente Joseph Lister corrió con mejor suerte porque era un médico de prestigio. Todos tenemos que cuidar nuestro prestigio, por favor. Y a él, gracias a Dios, sí se le dio seguimiento con relación a la importancia que tiene el lavado de las manos, el cuidado de todas las técnicas quirúrgicas. Y eso dio un gran avance en la historia de la medicina y justamente también la prevención de los procesos infecciosos. Entonces, a través de Lister se instaura la obligatoriedad del uso de guantes y cambio de ropa. Bueno, ya ustedes saben la historia de este pobre médico, ya sabemos que gracias a Dios este tipo de eventos no va a pasar nunca entre nosotros, obviamente. Y en el 1867 se publica el libro de principios de antisepsia. Esto marcó realmente la historia en la prevención de este tipo de procesos. No obstante a estos grandes avances, este tipo de infecciones del sitio quirúrgico en el paciente que ha recibido un procedimiento de este tipo son responsables de más de 2 millones de infecciones nosocomiales en Estados Unidos y también son importantes en el resto del mundo, con un costo de 3.3 billones de dólares. Imagínense nosotros en República Dominicana con ese presupuesto para la salud, sería un éxito total. Entonces, básicamente la gran parte de ellas son infecciones incisionales superficiales, pero también se presentan infecciones incisionales profundas, infecciones también de órganos y de espacios. Básicamente cuando hablamos de infecciones incisionales superficiales, que como dije anteriormente son las más frecuentes, afectan la piel exclusivamente y el tejido celular subcutáneo. Son la tercera causa de infección nosocomial, primera causa de infecciones en pacientes postquirúrgicos, constituyen más del 50% de todas las infecciones del sitio quirúrgico y los criterios son muy sencillos, son criterios clínicos. Presencia de descarga en el sitio de la cirugía, identificación de un órgano, de un organismo a partir de un cultivo y diagnóstico clínico de la infección básicamente por el mismo cirujano que nota la descarga que está presentando el paciente. Igualmente es el cirujano el que va a abrir el tejido para lograr que se drene el proceso infeccioso. Entonces, este tipo de infecciones se presenta cada vez más y llama la atención porque tenemos justamente las técnicas prequirúrgicas, los cuidados postquirúrgicos y uno tiene que definitivamente preguntarse probablemente por qué. Hay una razón que se está estudiando y es que la tasa se subestima porque prácticamente, sobre todo en las infecciones superficiales, se presenta poco tiempo después de que el paciente es egresado y existen pocos estudios que computen o registren la morbilidad de los pacientes al egreso, justamente por esa falta de seguimiento. Entonces, ojo, que el equipo que trabajamos con los cirujanos también les vamos a solicitar que por favor les demos un seguimiento mucho más estrecho en el periodo postquirúrgico ya cuando están en ambulatorio. Entonces, aquí vienen algunos datos interesantes. ¿Cuáles son los pacientes que regularmente van a presentar infecciones en el postquirúrgico? Bueno, tenemos básicamente ciertas condiciones y una de ellas es tener cierta edad. Bueno, aquí prácticamente nadie está en esta situación médica, por lo tanto no tenemos ningún problema. Bueno, ¿por qué los pacientes adultos mayores van a tener mayor chance de infectarse? Bueno, la función de la inmunidad está reducida. Estos pacientes, ya mi compañera anterior lo reportó, tienen múltiples comorbilidades regularmente y son polimedicados, por lo tanto la recuperación es retardada. Desde el punto de vista cronobiológico, los adultos mayores se clasifican en tempranos de 60 a 74 años, pocos realmente, definitivamente aquí ninguno, de edad avanzada de 74 a 90 y ancianos de más de 90 años. Vamos a ver que básicamente hemos tenido un gran avance con el control de las enfermedades infecciosas y gracias a Dios tenemos cada vez personas que llegan a estas edades
prácticamente sanas. Entonces, el paciente anciano va a tener por lo menos una intervención quirúrgica a lo largo de su vida. Entonces, tenemos que recordar, yo volveré a este punto en un momento determinado, que hay unas alertas, grandes alertas, en las cuales tenemos que sospechar que probablemente el paciente es mucho más vulnerable de presentar una infección en el sitio quirúrgico. Por ejemplo, los pacientes con cirugía ortopédica, Orianet nos hablaba, duración prolongada, que haya un material extraño, implantes, que tenga una esterilización inadecuada. En la cirugía cardíaca, por ejemplo, que es necesario utilizar una máquina de corazón-pulmón. La duración de la cirugía también predispone a que el paciente pueda infectarse posteriormente. Las múltiples transfusiones sanguíneas también los hace mucho más vulnerables. En la cirugía abdominal, procedimientos que muchas veces son ejecutados de emergencia, la contaminación del sitio quirúrgico puede ser evidente ante el liqueo de contenido abdominal y también una estadía preoperatoria prolongada. En infectología siempre nosotros decimos que menos es más, casi para todo, excepto para osteomielitis. En la cirugía de trasplante, terapia inmunosupresora, contaminación del injerto y otros aspectos técnicos. Y en la neurocirugía, un rasurado inapropiado, una exposición de la dura madre y también el uso de implantes, son alertas que nos hacen sospechar que ese paciente eventualmente pudiera presentar una infección postquirúrgica. A mí me encanta siempre hablar de los microorganismos. Es algo siempre interesante y los infectólogos siempre estamos de la mano con ellos, prácticamente los conocemos a profundidad y siempre es bueno hablar de ellos. ¿Cuáles son regularmente los que vamos a encontrar en este tipo de infecciones? Bueno, vamos a tener fundamentalmente los cocos gram positivos, coagulasa negativo también, estafilococo aureus, enterococcus fecalis, enterococcus faecium, sobre todo a nivel abdominal, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerógenes también, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, igual que también la cándida, y Klebsiella y Pseudomonas aeruginosa. Entonces, eso dependiendo justamente del sitio quirúrgico y de las condiciones preexistentes que tenga el paciente. Hablando ya de las infecciones profundas, nosotros tenemos básicamente de manera muy interesante que el paciente va a presentar descarga purulenta, dehiscencia con apertura de la herida y obviamente es evidente que el paciente está infectado. Va a presentar igualmente dolor localizado, descarga importante, fiebre y sensibilidad local. Este es un paciente real con una infección postquirúrgica, un paciente con diabetes de nuestro servicio del Hospital Salvador Bienvenido Gautier, que tiene los siguientes factores de riesgo, que son la diabetes y también una herida sucia. Yo les voy a mostrar también otro tipo de casos. Creo que todo el mundo lo conoce, ciertamente hay situaciones donde tenemos que justamente ser básicamente este tipo de médico con todas las características capaces de ayudar realmente a nuestro paciente. Las infecciones de órganos y espacios necesitan de un buen médico infectólogo, definitivamente. Estas van a involucrar órganos y espacios anatómicos y de un buen cirujano que se deje guiar también por el médico infectólogo. Van a estar debajo del sitio de la incisión con una profundidad que abarca la fascia y el músculo. Vamos a tener esa descarga purulenta, un drenaje colocado en el órgano, espacio, cavidad, que está produciendo grandes cantidades generalmente de pus, un microorganismo envuelto y un absceso que pudiera estar relacionado. Hay evidencia de esa formación de abscesos o infección involucrada y eso lo podemos evidenciar a través, por ejemplo, de estudios de imágenes, como es una tomografía computarizada. En la mayor parte de este tipo de infecciones provienen ¿de dónde? De la flora endógena del paciente. Y por eso nosotros tenemos que examinar muy bien la piel realmente de nuestros pacientes. Entonces, esto sobre todo va a acontecer cuando la concentración de la flora microbiológica excede los 10,000 microorganismos por gramo de tejido. Y ustedes me imagino que al final me preguntarán que cómo vamos a medir o a pesar la cantidad de microorganismos. Entonces ustedes me lo preguntan al final. Entonces, el riesgo de estos pacientes va a aumentar evidentemente. Este es otro paciente nuestro del Servicio de Medicina Interna del Hospital Salvador Bienvenido Gautier, donde podemos evidenciar que hay una infección de tejidos profundos que ha atravesado básicamente la fascia, el músculo,
Y este paciente tiene como factores de riesgo igualmente una diabetes mellitus 2 descompensada que favorece un ambiente adverso con acidosis local, dificultad para la penetrancia y la permanencia de los antibióticos. Entonces, el paciente postquirúrgico es un paciente que va a tener inflamación aguda y probablemente también crónica dependiendo del tiempo que transcurra desde el procedimiento. Puede ser un paciente que esté cursando con desnutrición, con obesidad, con diabetes, en un extremo de la edad, que tenga hipercolesterolemia también. Y aquí es importante que nosotros sepamos que colesterol alto es una condición que predispone a una pobre respuesta en el postquirúrgico. Interesante. Yo creo que eso es algo que no hemos tocado previamente, pero que es interesante incluso medir los niveles de colesterol incluso en el paciente que va a ser operado. Eso es muy interesante. Hay estudios que así lo evidencian. Entonces, ¿qué pasa con otros factores también importantes que tenemos que tratar de preparar al paciente antes de que sea operado para tener un postquirúrgico realmente adecuado? Bueno, número uno, fumar hay que definitivamente proscribirlo totalmente. ¿Por qué? Porque el uso del tabaco altera la distribución de oxígeno en los tejidos, lo cual es crucial para el proceso de cicatrización. Y mientras más retardado sea este proceso, más chance de que el paciente se nos infecte. El alcoholismo también está asociado a un proceso de desnutrición crónica y esto también desfavorece el transporte de los antibióticos. Igualmente altera lo que es la respuesta inmunitaria. La obesidad produce complicaciones también en el cierre de las heridas e incrementa también la susceptibilidad a algunos tipos de microorganismos en específico. Entonces, ¿qué estamos evidenciando desde el punto de vista epidemiológico actualmente? Bueno, que el número de personas que pasan de 60 años supera al de los niños menores de 5. Dios. Bueno, eso significa que los adultos tenemos mucho trabajo y eso no es tan malo. En el 2020 al 2030, el porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años va a aumentar a 34%. Esto se los estoy diciendo para que nos vayamos preparando en todo lo que es la fisiopatología de la persona adulta mayor. En el 2050, el número de personas de 60 años o más será superior al de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años. Perdón, pediatras. Pero vamos a ver cómo cambia todo eso, ¿no? Para ese mismo año, cerca del 65% de las personas mayores vivirá en latitudes como las nuestras, países de ingresos bajos y medianos. Es una situación que ya Estados Unidos y Europa realmente lo presentan y eso incrementa la probabilidad de que los pacientes adultos mayores tengan que someterse a un procedimiento quirúrgico. Ahora, ¿qué pasa con las adolescentes? Porque aquí tenemos un auditorio bastante florido de pediatras. Bueno, este estudio muy interesante que se presentó como una serie de metaanálisis se basó en un seguimiento de 8 años, 2012 a 2020, un análisis univariado y multivariado de regresión logística con un control de todos aquellos factores confundidores que ayudaron a definir la relación entre el índice de masa corporal y las complicaciones en el postquirúrgico. Y se estudiaron 1.589 adolescentes sometidos a mamoplastía por obesidad con una edad media de 16 años y un índice de masa corporal de 30.5 kilogramos por metro cuadrado, en donde se evidenció que 49% eran obesos y 31% tenía sobrepeso. Eso también es una llamada de atención a la situación que estamos presentando en ese sentido. ¿Cuáles fueron los resultados? Muy interesantes. Que 43%, un 2.7% hizo una infección superficial postoperatoria. 4% una infección profunda. Dehiscencia, un 11.07%. Tuvo que reoperarse 21%, 26% se readmitieron. Entonces, cuando se examinaron todas las variables, se detectó que lo más importante para que esos adolescentes se infectaran fue el BMI fundamentalmente y la clase ASA. La edad no fue tan importante, la diabetes mellitus no fue tan importante tampoco. Entonces, básicamente reitero que el índice de masa corporal en adolescentes es un factor pronóstico de riesgo
para infección del sitio quirúrgico. Y como de moda se están haciendo muchos procedimientos de tipo de cirugía plástica en esta población, es importante nosotros tomarlo en cuenta, y esto asociado básicamente a la obesidad. La odds ratio fue de 1.05% para 1.25% de índice de confidencialidad. Esto significa que por cada una unidad de incremento del índice de masa corporal, la infección del sitio quirúrgico aumentó en un 5%. Mientras más obeso, realmente peor para el adolescente. Entonces, esas complicaciones nos revelan que hacer una mamoplastía no tiene mayor problema. El problema básicamente está en la obesidad como factor de riesgo. Las medidas de precaución y profilaxis infecciosas deben igualmente ser tomadas en cuenta antes de ser realizada una cirugía en un paciente obeso. Entonces, ¿qué no se considera una infección postquirúrgica? Bueno, una herida que presente solamente un absceso por sutura, está todo localizado, una celulitis localizada, como es este caso, o una punción superficial localizada. Eso no se considera una infección postquirúrgica. La aparición de procedimientos para neutralizar agentes, problemas infecciosos con relación a uso de dispositivos, lamentablemente todavía no ha disminuido la presentación de este tipo de procesos infecciosos, y es algo que tiene que cuestionarnos a nosotros continuamente. Y eso básicamente por lo que mencioné de la presencia de microorganismos preexistentes, y la Universidad de Washington en Seattle nos recuerda que las cepas bacterianas y los tipos de resistencia bacteriana va a estar dado básicamente por esa flora que tiene el paciente ya en su propia piel. Por lo tanto, siempre tenemos que investigar a profundidad cuál es la colonización que tiene el paciente. Esto muchas veces no se adquiere durante el proceso de hospitalización. Entonces, aspectos que rápidamente les voy a mencionar: edad avanzada, malnutrición, hipovolemia, obesidad, esteroides, diabetes mal controlada, tabaco, trauma, la estadía intrahospitalaria, higiene preoperatoria, una piel no cuidada antes del procedimiento quirúrgico. Básicamente son aspectos que nos tienen que llamar la atención y estudiarse previamente. Igualmente, profilaxis antibiótica inadecuada, una preparación inapropiada también de la piel o una corta duración del scrub preoperatorio son factores también importantes. Un tiempo quirúrgico prolongado, una sala quirúrgica con pobre oxigenación también puede predisponer a la presentación de infecciones en el postquirúrgico, la injuria de los tejidos, y eso tiene mucho que ver con la técnica que utiliza el cirujano. Hay cirujanos cuyas cirugías tienen más probabilidad de ser infectadas, y esto tiene que ver justamente con la técnica quirúrgica. La falla en remoción de los tejidos muertos, el espacio muerto excesivo igualmente, la desvascularización tisular, son predictores positivos para una infección postoperatoria. Esto es básicamente lo que subyace al proceso de infección postquirúrgica: transmisión aérea, contaminación con microorganismos propios del mismo paciente, y estos patrones varían de acuerdo al procedimiento y el abordaje quirúrgico que se hace. Esto es simplemente recordarle lo que hacen los anestesiólogos, y ya se nos mencionaba anteriormente que probablemente en ASA 4, 5 o 6, probablemente lo más recomendable quizás no sea llevar al paciente a cirugía, pero si se hace, sabemos que es una medida ya prácticamente salvatoria y que estos pacientes van a tener mayor probabilidad de presentar procesos infecciosos. Esto básicamente tiene que ver con un estudio interesantísimo en donde se evaluó de manera rápida a los pacientes con medidas para minimizar la probabilidad de infecciones. Y lo que ellos descubrieron fue algo muy interesante: es que mientras menos invasivo es el procedimiento, al paciente le va mejor. Simplemente eso. Hacen menos complicaciones abdominales. Aquí tenemos otro paciente con un DREN, pero que fue colocado por el tiempo adecuado y tuvo una muy buena evolución, a pesar de que de manera preexistente tenía una infección importante. Esto básicamente les recuerda las otras condiciones que he mencionado previamente. Y aquí este es un estudio de veteranos
que también dio como resultado algo muy interesante. Solemos hacer cultivos de orina antes de que el paciente vaya a cirugía. Pues ellos detectaron que no era necesario hacer cultivos de orina y que en pacientes asintomáticos esto no cambia realmente la evolución en la presentación de procesos infecciosos y por el contrario minimiza la probabilidad de que se utilice de manera inapropiada los antibióticos. Eso básicamente para eso. Bien, aquí vamos con la inteligencia. Sí, ya se acabó el tiempo. Ya son las últimas. Esto es básicamente inteligencia artificial de la mano con el equipo multidisciplinario que maneja a los pacientes. Este estudio demostró básicamente lo mismo, menos definitivamente es mucho más y se utilizó un método de regresión logística que demostró que introduciendo los diferentes factores de riesgo se podía hacer una predicción de cuáles pacientes podían infectarse y cuáles no. Esto no sustituye al médico infectólogo, pero le ayuda a estar mucho más alerta de cuáles pacientes tienen que implementar mayores medidas de seguridad. Eso básicamente utilizaron ese método de KNN. Esta es la cándida que tiene estos factores de riesgo y los mensajes que tengo para ustedes para que se lleven a la práctica es que el paciente posquirúrgico lleva consigo cargas intrínsecas y extrínsecas que lo predisponen a presentar infecciones en el sitio quirúrgico. A pesar de los avances de las técnicas de sepsia, antisepsia, estas infecciones se siguen asociando a una alta morbilidad y mortalidad. En los adolescentes y los adultos, la obesidad es un factor corregible para la prevención de estas infecciones. La terapia siempre se orientará a la epidemiología local estudiada de acuerdo a los patrones de cambio de resistencia. Los equipos multidisciplinarios constituidos por infectólogos, epidemiólogos, farmacéuticos, cirujanos, endocrinólogos, nutriólogos, entre otros, forman parte priorizada de las respuestas a estos procesos. La inteligencia artificial es un soporte en el entendimiento y manejo de estas infecciones. Lograr cese tabáquico, pérdida de peso, normalización de la cascada de la coagulación y estabilizar comorbilidades. Muchas gracias.